El que vaga. Extrañé el viento abrasador de Andalucía. Como vierte la luz del sol sobre tu rostro, jugueteando con las pestañas, aplastando la arena seca contra las mejillas y arremolinándose en el cabello. Extrañé el olor del valle y esa suavidad madura del plumón de moscatel brillando en la brisa de la tarde. Desde aquí arriba, puedo ver la casa donde crecí. Veo capillas blancas escondidas entre huertos de uvas como peones dispersos en un tablero de ajedrez. Puedo ver parches de asfalto en el camino del Jardinito, que viene desde el pueblo viejo a través de rocas moteadas, luego se desvanece tras el horizonte con los faros erráticos de camionetas destartaladas que avanzan. Una de las paradas en el Jardinito, donde los camioneros se detienen para aliviarse, marca el inicio de este sendero ondulante. Cubierto de manchas de tallos de hierba espigados y arena dorada, el sendero apenas se nota al principio. La verdad es que a nadie le importa notarlo. ¿Por qué los camioneros, que hacen una pausa rápida, se fijarían en un sendero embarrado que lleva a quién sabe dónde? Pero yo sí. Así llegué hasta aquí, a la cima de esta colina, donde estoy ahora. He subido hasta aquí para finalmente terminar con todos estos años de vagancia y fuga, exilio y miedo. Aquí es donde todo va a terminar. Por ahora, disfruto de la vista del valle que se despliega abajo. Aspiro el aire de lo que podrían ser mis últimos recuerdos. Él aparecerá pronto. Siempre lo hace. Como una sombra, me ha seguido pisándome los talones, siempre ahí, detrás de mí. Y ahí está. Su figura cojeante aparece tras la curva pronunciada del Jardinito. Levanta la vista y me ve, luego se detiene un momento para recuperar el aliento y se apoya en su bastón, como si evaluara la trayectoria restante para este tramo final, y luego reanuda su marcha. O debería decir, reanuda su penoso arrastrar. Años de persecución interminable han dejado huella en su cuerpo. No es de extrañar. ¿Cuánto tiempo lleva persiguiéndome? ¿10, 20, 30 años? Es lento. Metódicamente lento. Pero por una vez, no correré. Esperaré. Aquí mismo, detrás de esta roca. Finalmente me enfrentaré a él cara a cara. Esta hoja afilada de mi navaja suiza pronto atravesará el hueso de su cuello. Sí, eso es lo que voy a hacer. Esto termina aquí, en el callejón sin salida de este sendero arenoso en la cima de la colina que domina el valle con sus capillas blancas y huertos de moscatel. ¡Qué curioso! Después de todos estos años, aún no sé el verdadero nombre de mi perseguidor. Siempre lo llamé como el maestro Borges lo llamó, el que vaga. El que vaga, escucha. Te mataré. Borges. El Borges. Lo idolatraba cuando estaba en la universidad. Muchos lo hacían, pero yo era diferente. Era 1961. Era un estudiante promedio y perezoso en la Universidad Laboral de Córdoba, pasando de un semestre a otro con calificaciones apenas aceptables. Tenía muy pocos amigos y casi ningún interés. Se podría decir que tenía una forma temprana de crisis de identidad. Además de beber anís, mi única otra pasión era la literatura. Literatura latinoamericana. Borges y Neruda estaban a la vanguardia. Uno solo puede imaginar mi emoción cuando vi un folleto colgado en la pared de la Facultad de Literatura. Los lugares eran limitados. Pero, ¿a quién le importaba? Era el mismísimo Jorge Luis Borges, que venía a darnos una conferencia seguida de un panel de preguntas abiertas. Como loco, corrí al auditorio horas antes de la conferencia. Fui el primero en la fila y cuando se abrieron las puertas, conseguí un asiento en la primera fila. El auditorio estaba lleno de jóvenes autoproclamados prodigios, esperando la llegada del gran maestro. Y ahí estaba, el señor ciego de la literatura, caminando erguido hacia el escenario con un bastón y su fiel asistente a su lado. Aplausos de pie. Asintió e hizo un gesto de gracias, por favor tomen asiento. Luego comenzó. La conferencia estaba dedicada a escritores españoles, no recuerdo exactamente si era Cervantes o de Vega. Realmente no importaba. De alguna manera, logré sentarme durante toda su conferencia, que duró más de 3 horas, y no recordar nada. Hablaba lenta y metódicamente, vertiendo miel en nuestros oídos como la guitarra de Segovia, con su mirada ausente fija en el techo. Y entonces ocurrió.
algo que me tomó completamente por sorpresa. Antes de cerrar el día, Borges iba a responder preguntas del público. Por supuesto, levanté la mano, al igual que cientos de otros estudiantes. Uno de los asistentes de Borges le susurró algo al oído, lo que lo hizo sonreír. Es un honor para mí estar frente a una audiencia de jóvenes, pero nuestro tiempo no es infinito, dijo con los ojos ciegos aún fijos en la esquina lejana del salón. Por esa razón, elegiré al azar preguntas de 5 de ustedes. Nunca he ganado premios ni loterías en mi vida. Cuando jugaba póker o blackjack, perdía mucho más de lo que ganaba. Conocía mis limitaciones y eso me convirtió en una persona promedio y apática, raramente tratando de superarme. Y así, sentado sin mucha ambición, me acostumbré a eso. Hasta ese momento. Cuando vi a Borges señalando con su dedo en mi dirección, eso fue nada menos que un shock. ¿Yo? Sí, joven. El señor Borges lo eligió. Adelántese y preséntese, dijo su asistente. No sabía qué preguntar. Así que murmuré en voz baja mi nombre completo. Fernández Agustín Navarro. Borges giró sus pupilas grisáceas en mi dirección, como si reaccionara al zumbido repentino de una mosca. Fernández Agustín Navarro. Navarro. ¿No nos hemos encontrado antes, joven?, preguntó. No, señor Borges. Nunca he tenido el honor. Pero lo tendrás. Nos volveremos a encontrar, señor Navarro. Tú y yo nos encontraremos de nuevo. Pero por ahora, ¿cuál es tu pregunta? El resto del día fue borroso. Ni siquiera recuerdo qué pregunta hice, tal vez fue sobre el ganando el Prix Internacional, no estoy seguro. Y tal vez no importa. No, no importa en absoluto. El mayor escritor en la historia de la humanidad me llamó por mi nombre y luego dijo esa cosa extraña e irreal sobre volvernos a encontrar. ¿Cuándo? 9 años después. En 1970. Y ahí estaba yo, un periodista algo prometedor en uno de los tabloides algo escandalosos de Londres. Cada semana mi nombre aparecía en la segunda página junto a crónicas de celebridades y rumores viles. Mi sueldo era decente para un pequeño apartamento estudio cerca de Manchester Square. Después de años de haber estado atrapado por estudios sin dirección, podrías decir que me convertí en algo más que promedio. O al menos eso creía. Ese día, era principios de octubre, posiblemente la mejor temporada en Londres, comenzó como de costumbre. Comí mi desayuno elegante consistente en 2 huevos revueltos, jamón, tostadas y café tostado oscuro en Barrymores Diner y estaba listo para un paseo agradable a la oficina. Eran poco después de las 8 de la mañana, y no tenía prisa. Mi ruta era la misma de todos los días, pasar la plaza, girar a la derecha en George Street, a la izquierda en Zaire, otra a la derecha en Marylebone. Mis pensamientos esa mañana estaban todos ocupados con el artículo en el que estaba trabajando, así que caminaba lentamente por la plaza cuando algo llamó mi atención. O más bien, alguien. Al principio, no le presté mucha atención, no más de la que le daba a cualquiera que deambulaba por la plaza esa mañana. Los hippies desaliñados tocando guitarra en cada esquina eran algo común en esos días, y Londres no era la excepción. Así que ahí estaba otro de esos proclamadores de amor incomprendidos, sentado justo detrás de la zona cercada de la plaza. Chaqueta a rayas gastada, gorra pesada, sandalias con mechones de calcetines de lana sobresaliendo. Un hippie vagabundo común, como cualquiera podría pensar. Yo también lo pensé, excepto que este tenía algo que me revolvió las entrañas. No sabía qué era, pero una vez que lo vi, sentí el impulso irresistible de alejarme de inmediato y no volver a verlo nunca. La forma en que me miró, ese ceño sombrío que me hizo pensar en una línea de Oscar Wilde, ese tipo tiene que colgar. Ciertamente había algo de otro mundo en ese tipo. Sus ojos, como si estuvieran tallados en una roca bajo su frente, perforaban miles de pequeños agujeros a través de mí. Aceleré el paso. Cuando miré hacia atrás por última vez, noté que caminaba lentamente hacia mí. Pasando las puertas de la plaza, hacia la calle, sin prestar atención a los neumáticos chirriantes de los autos que tocaban la bocina. Caminando directamente hacia mí. Es solo un vagabundo. No, no lo es.
Solo otro de esos hippies sin lavar. No, no, corre, corre, corre. George Street estaba vacía como en los barrios bombardeados de posguerra. Podía escuchar mis pasos rápidos. O era el latido de mi aorta contra el pecho. Él se estaba acercando. ¿Correr? No seas estúpido. Sí, corre. Primero lentamente, como si intentaras no mostrarle a tu perseguidor que estás asustado. No asustado, más bien como si tuvieras prisa. ¿Por qué estoy corriendo? Puedo noquearlo de un puñetazo. Pero realmente no se trataba de eso. Fue mi primera experiencia de esa sensación, que solo puedo describir como una especie de miedo primordial. Pánico. Temor. Una sensación inexplicable de fatalidad inminente que se arquea sobre ti como una figura oscura con una guadaña. Corrí. Corrí más rápido de lo que mis pies podían moverse. Cuando doblé la esquina en Zaire, me detuve y miré hacia atrás, temiendo verlo justo detrás. Los huevos revueltos, la tostada y el café tostado oscuro estaban a punto de regresar por mi esófago. Limpiando el sudor de mis palmas en los pantalones, me incliné en una posición protectora y miré a mi alrededor. Las ventanas vacías de George Street me observaban como un niño pequeño viendo a un padre en un acto cobarde. Quienquiera que fuera ese hombre que me incitó a este pánico incontrolable, ahora se había ido. ¡Qué vergüenza, Fernández Agustín!, me repetía mientras intentaba en vano calmar la palpitación. ¡Qué vergüenza! Murmuré repitiendo esa palabra. El murmullo se convirtió en silbar esa canción de Magic Lanterns. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Silbé, actuando calmado y compuesto. Canté sin saber las palabras, solo para desviar mi mente a otra cosa. Canté para que otros no notaran que estaba temblando. Subí las escaleras de mi edificio de oficinas. 3 a la vez. Tercer piso. El olor familiar de los aceites de tipografía me calmó. Refugio seguro. ¡Qué vergüenza, Fernández Agustín Navarro! Incluso ahora me pregunto si mi viaje hacia la locura comenzó ese día o si llevaba años en marcha. La locura que se arrastra y retrocede en oleadas. Es así como suele suceder. Todo lo que sé es que una hora después me estaba riendo de mi pequeño momento de debilidad. Absurdo y ridículo, me decía mi acento andaluz grueso. La idea de hacerme revisar por un especialista cruzó mi mente, y de inmediato pensé en el Dr. Patel en Camden Town. Me daría un diagnóstico médico cómodo como un ataque de pánico y me recetaría algunas pastillas blancas, pensé. Poco sabía que el día tenía más sorpresas reservadas. El desarrollo del guión inquietante continuó de una manera más espeluznante cuando mi jefe marchó hacia mi escritorio con un montón de papeles impresos. No, Navarro, no vas a ver al Dr. Patel en Camden Town, que hará un juicio sobre tu cordura. En cambio, vas a hacer un artículo sobre el nuevo libro de Jorge Luis Borges. Está haciendo su presentación hoy en la Biblioteca Pública de Londres y bla, bla, bla. Olvidé el ataque de pánico. La emoción de volver a ver al maestro Borges, 9 años después, era surrealista. Momentos después estaba sentado en un taxi camino a la Biblioteca Pública de Londres, garabateando todas las preguntas posibles que debería hacerle. ¿El informe de Brodier? ¿Otros libros? Olvídalo. Sabía muy bien qué preguntaría. Pagué el taxi y subí corriendo las escaleras de mármol que conducían al pasillo, donde el maestro estaba a punto de presentar su nuevo libro. Me abrí paso a codazos entre la multitud de periodistas para ocupar el codiciado lugar en la primera fila. Revisión rápida. Billetera, cuaderno junto con la omnipresente navaja suiza. Los segundos avanzaban lentamente en mi reloj de pulsera. 4 minutos más. Olvida la enfermedad de esta mañana. Olvida al Dr. Patel. Cálmate, Fernández Agustín. Navarro. Ese es tu apellido, ¿verdad? Sí. Sí, señor Borges. Pero, ¿cómo lo? Hace 9 años, en Córdoba. Te dije que nos volveríamos a encontrar. ¿Lo recuerdas? Asentí rápidamente, olvidando por completo que no podía verme. Estúpido. Quizás,
continuó Borges, sería más prudente que hablemos en privado después de la conferencia. Te invito a tomar un café conmigo. ¿Te gusta el café colombiano, señor Navarro? Te encontraré exactamente a las 6 en punto en la dirección que mi asistente te proporcionará. Sus ojos ciegos seguían fijos en la esquina superior del pasillo, muy por encima de todos los críticos de lápices afilados y los arduos seguidores de su escritura divina. La atención ahora estaba toda en mí, como lo revelaron cientos de flashes de cámaras detrás. Pensé en todas las explicaciones que tendría que dar mañana. ¿Cómo te conoce Borges? ¿Son amigos? ¿Creciste en Córdoba? ¿Eres su hijo ilegítimo? En ese entonces no lo sabía. Las respuestas vinieron después. La memoria es un animal complicado. Mientras contemplo el valle y lleno mis pulmones con olores familiares, no puedo pensar en nada específico. Recuerdos vagos y esquivos de la casa de mi infancia. Y estos huertos, estas capillas blancas y el propio pueblo viejo, nada más que una sensación incomprensible en algún lugar ahí abajo, debajo de la caja torácica. Cierro los ojos y dejo que el sol gire con motas tintadas de luz mosaico. Intento concentrarme sin mirar. Pero no viene nada a la mente. Me han robado mi memoria. Tú. Dirijo mis ojos al sendero de nuevo. Se está acercando. Le cuesta caminar cuesta arriba, y sin embargo veo esa determinación en sus ojos, en su agarre firme de ese bastón tambaleante, en la forma en que se detiene periódicamente para recuperar el aliento y medir la distancia restante. No voy a ninguna parte. ¿5? ¿10 minutos más? Ven y tómame, viejo. Si puedes. Casi veo su expresión facial bajo el lóbulo frontal muy pronunciado. Es una sonrisa. Es una expresión que dice, ya veremos. Una vez leí una entrevista en The Morning Times. En ella, Borges fue retratado como extremadamente humilde y minimalista. Su casa fue descrita como un espacio perfectamente organizado con fácil acceso a todo. Los libros en los estantes, a juzgar por la admiración del columnista, había muchos, estaban organizados por tema y título. Diccionarios y enciclopedias estaban agrupados en el mismo estante, para que pudiera encontrarlos fácilmente. En otro artículo, de 1966, leí que cuando Borges viaja, y esos viajes eran bastante extensos, lleva consigo todo un estante de libros, algunos de los cuales podrían no leerse siquiera. Cuando entré en su habitación de hotel, ese mismo estante de libros fue lo primero que llamó mi atención. Me quedé perplejo ante la multitud de títulos, la mayoría desconocidos para mí, cuando escuché la puerta abrirse de par en par, y ahí estaba él entrando por el umbral con un bastón que se balanceaba pausadamente. «Ah, señor Navarro, qué amable de tu parte visitar a este viejo». Di un paso hacia él y produje un balbuceo como el placer es todo mío. Sonrió a medias y señaló con la mano hacia la silla. Sé que disfrutarás bastante del sabor del café tostado oscuro colombiano. Borges se sentó y se inclinó ligeramente hacia atrás, sin soltar su bastón. ¿Sabes cuál es la mayor ventaja de estar ciego?, preguntó y respondió de inmediato. Los ciegos no necesitan luz, así que mis facturas de servicios son mucho más bajas. Se rió de su propio chiste solo para ser interrumpido por su asistente que traía una bandeja con café aromático servido en 2 pequeñas tazas de porcelana. Es sorprendente cómo la sola idea de tomar café cambia instantáneamente tu estado de ánimo antes siquiera de dar el primer sorbo. Mientras me preparaba para comenzar un monólogo preescrito expresando mi gratitud y honor, Borges se lanzó directamente a la acción. Iré al grano, señor Navarro. Sobre tu presencia aquí y sobre mi recordándote. Sé que tienes muchas preguntas. Intentaré responder algunas. Algunas, pero no todas. Cuando salgas de este hotel, todavía habrá algunas preguntas para las que tendrás que encontrar respuestas. ¿Por tu cuenta? Tomó suavemente su taza de café y, con la mano algo temblorosa, dio un sorbo artístico. Sí, tenía preguntas. Tantas que las membranas de mi cerebro zumbaban en desconcierto e incredulidad. Aquí estaba, sentado en la habitación con uno de los más grandes escritores, que misteriosamente sabía mi nombre y... ¿Has leído por casualidad mi libro de los seres imaginarios?, preguntó Borges. Lo he leído.
Muchas veces. Lo leí en español, cuando apenas salió. Recientemente compré la traducción al inglés en una librería destartalada cerca de Oxford Circus. Leí ese libro demasiadas veces, pero nunca en su totalidad, principalmente empezando en una página al azar. Justo como Borges había querido que lo consumieran sus lectores. Verás, señor Navarro, ese libro fue, y quizás aún es, un trabajo en progreso interminable, ya que la imaginación humana no tiene límites. Incluí lo que había investigado hace 10 años, luego lo amplié y republicé con más invenciones de la imaginación humana colectiva. Pero el libro es solo un pequeño subconjunto. De alguna manera, el libro se escribe solo. En cierta forma, es un laberinto, uno infinito, uno vivo, donde cada pasillo y cada habitación nunca es el mismo. Lo que siempre quise es que el libro reflejara el laberinto en nuestro subconsciente colectivo, la fuerza que impulsa nuestras mentes a crear. Por esa razón, todas las criaturas en mi libro son estrictamente ficticias. Míticas. No te estoy aburriendo. En absoluto. Lo entiendo, señor Borges. Asintió y se limpió un grano de café de la nariz. Ese libro, como su título implica, trata sobre seres imaginarios. Cuentos, leyendas, folclore. Pero algo que nadie sabe es que originalmente había planeado que este libro incluyera un ser más. Un ser que lleva su nombre en latín, quietus est. Apareció y desapareció a través de muchas culturas, a veces con siglos de diferencia. Se sabe muy poco de él, pero lo que encontré fue realmente asombroso. Primero, este ser no es físicamente diferente a un humano común. Podrías decir que es humano en muchos sentidos. A medida que estudiaba esta entidad, me agitaba más y más. No podía parar. Como loco, intentaba aprender más y más, pero pronto la emoción se convirtió en otro sentimiento. ¿Miedo? ¿Miedo de qué, señor Borges? La mirada de Borges pasó de la esquina de la habitación directamente hacia mí, como si pudiera verme perfectamente. Miedo de lo que había descubierto. Que quietus est no es un mito en absoluto. Intentó tomar otro sorbo, pero sus manos comenzaron a temblar, así que tuvo que dejar la taza, derramando un poco en el platillo y alrededor de la mesa. Discúlpame, joven, estoy tratando de mantener la compostura. Pero no has probado el café, dijo limpiándose la boca y la frente con un pañuelo tejido. Levanté la pequeña taza y tomé un sorbo, ignorando los vapores aromáticos de los granos colombianos que bajaban por mis gargantas internas. Disculpe, señor, pero está diciendo que el ser imaginario llamado quietus est no era imaginario. ¿Es por eso que decidió no incluirlo en su libro de seres imaginarios? En parte. El miedo vino de la realización de lo que significaría para la humanidad saber de su existencia. Verás, no es un secreto que todos estamos conscientes de nuestra eventual desaparición. Todos morimos. Pero imagina qué pasaría si todos miráramos directamente al rostro de la muerte todos los días de nuestras vidas y supiéramos el tiempo que nos queda en este mundo. La muerte no como un concepto vago retratado por artistas de mediana edad, no como un cuento folclórico de un segador sombrío, sino como una entidad viva real que te acecha y camina mostrándote un reloj que cuenta los minutos y segundos. Acercándose a ti con cada segundo, intentando tomar tu mano. Huir de la muerte es peor que la muerte misma. Tomó una respiración profunda y cerró los ojos. Pero no hablaré más. Permíteme darte mis garabatos de hace años. Estos están sin editar en su formato crudo, así que disculpa el pobre lenguaje. Está ahí, en el cajón. Encontrarás una carpeta con una hoja amarilla. Léela en voz alta, mientras mi viejo cuerpo intenta recuperar el aliento. Abrí el cajón, como me indicó, y encontré una hoja amarilla con escritos cursivos en español con algunas frases en latín. Los garabatos eran cortos, menos de una página, con marcas y rayones, pero la mayoría era bastante descifrable. Debió haberlo escrito el mismo medio ciego, pensé. ¿Qué lo llevó a hacer eso y no dictárselo a su asistente? Desdoblé el papel y comencé a leer. Quietus est. Se dice que uno no debe saber sobre sus propios caminos y tiempos de fallecimiento.
El paso inminente solo lo sienten aquellos que están enfermos terminales, y aún así, no poseen el conocimiento de cuándo y dónde, o los condenados a muerte que esperan el día y la hora exacta de su ejecución. La falta de tal conocimiento nos obliga a existir. Los sumerios creían en cierta deidad, la palabra deidad estaba tachada y reemplazada con demonio de la muerte encarnado en carne y hueso humano, que nuevamente fue tachada y reemplazada con entidad, cuyo único rol era acechar a sus víctimas e informarles cuánto tiempo les quedaba de vida. Según el antiguo Libro de los Muertos, que se descubrió como un conjunto de tablillas de arcilla, típicamente enterradas con cadáveres, solo aquellos que son luminosos pueden ver a la deidad, nuevamente tachada 2 veces, reemplazada con demonio, luego con entidad. Los luminosos se cree que son personas con altos poderes espirituales o, por el contrario, los malditos, condenados por sacerdotes. La referencia reaparece brevemente en algunos manuscritos egipcios, pero en escritos posteriores es reemplazada por Anubis o, en raras ocasiones, por Horus. Los escritos nuevamente describen a este ser sin nombre como un humano eterno que nunca duerme, pero siempre vaga. Lo extraño es que ni los sumerios ni los egipcios le dieron a la entidad un nombre discreto. Sin embargo, hallazgos raros posteriores durante la Edad Media lo refieren como Quietus Est. La única representación de Quietus Est era la de un humano común de pie junto a un reloj de sol, que se usaba para medir el tiempo que le quedaba de vida al elegido. De vez en cuando, Quietus Est acecha al elegido y, cuando lo acorrala, mueve las manecillas del reloj hacia adelante para acortar su vida. Si el elegido no puede escapar, entonces su tiempo eventualmente se agota. La última referencia se encontró en Basta, señor Navarro. ¿Entiendes la idea? Ahora la pregunta principal. ¿Por qué estás aquí? Se acercó más, y una sombra opaca de una lámpara cortó directamente su frente alargada. Quietus Est es un vagabundo eterno que siempre está con nosotros, el guardián del tiempo que se sienta al borde del escenario con un reloj que hace tic-tac en su muñeca. El mayor regalo dado a la humanidad es su incapacidad para verlo. Cuando perdí la vista, pensé que la ceguera era una bendición disfrazada. Pero no se necesitan ojos para ver al vagabundo. Lo que los ojos no pueden ver, los oídos pueden escuchar y la piel puede sentir. Lo escucho. Lo siento. Estás aquí, señor Navarro, porque tú y yo somos los luminosos. Borges hizo una pausa y me preguntó con voz temblorosa, señor Navarro, tú también lo viste, ¿verdad? Los escalofríos fríos que se habían acumulado en mi espalda baja subieron por mi columna vertebral en millones de explosiones. Las náuseas formaron una bola masiva de aire en mi garganta, y por un momento luché por respirar. Desesperadamente tratando de detener los golpes dentro, forcé las palabras. Lo vi hoy. ¿Cómo te acostumbras a la noción de ser un transeúnte en esta tierra? Los humanos comunes no tienen que acostumbrarse a eso. Tenemos esa capa protectora incorporada, ese corcho de seguridad en las membranas de nuestro cerebro que separa la realización de ser mortal de inundarnos. Nos permite respirar el aire. Nos deja exhibir esta extraordinaria, pero sagrada despreocupación. El bloqueo mental que niega las leyes de la vida en un nivel emocional primitivo incluso para los estudiosos más agudos. El tetragramatón indescifrable se nos muestra en cada paso que damos, en cada taza de café colombiano que bebemos, en cada palabra de sabiduría que recolectamos de los libros. Cada segundo pasamos por alto el siniestro tic-tac y escuchamos el nombre de Dios susurrado en nuestros oídos. Y, sin embargo, nosotros, humanos, nos damos la vuelta y silbamos, ¡qué vergüenza, engañando nuestra propia autoconciencia! Y eso, como lo llamó el señor Borges, es la verdadera bendición. Aquellos que poseen el nombre del ser divino están condenados. El conocimiento es locura. El conocimiento es inexistencia. El conocimiento de la muerte es peor que la muerte misma. Nos sentamos en su habitación de hotel hasta la madrugada, las dos almas luminosas y condenadas. Nuestro intercambio casual de palabras se amplificaba por el tic-tac del reloj. Era el amanecer cuando noté que Borges cabeceaba en su sueño. Su mano izquierda aún descansaba en el bastón y sus pupilas se movían detrás de los párpados cerrados. Borges estaba soñando. Yo también debía haberlo estado.
Mientras salía del vestíbulo del hotel, me escondí detrás de una columna y miré alrededor de la calle. Estaba vacía. La luz opaca de las farolas dibujaba extraños haces cruzados en las aceras. Las hojas de principios de octubre giraban en círculos cerrados como brujas alrededor del fuego. Estaba mirando a mi alrededor, esperando no verlo. No estaba allí. Pero sí estaba. Sentí su presencia no muy lejos de mí. Huertos de moscatel resuenan dentro como ecos de una cuerda de guitarra escuchada desde un nicho profundo, pero nada en particular viene a la mente. Intento cambiar el enfoque de un objeto a otro, pero mi memoria nómada está perdida en laberintos interminables. Me quitaste mis recuerdos, ¿verdad? Espera, mortal. Espera 5 minutos más, y sabrás la respuesta, escucho en mi cerebro. Ahora me está hablando. Puedo ver cómo el largo ascenso lo está agotando. Pero, ¿qué son el dolor y el cansancio cuando estás cruzando la línea de meta? Como me advirtió Borges, nunca te acerques a él. No lo mires directamente a los ojos. Siempre estará cerca. Su reloj estará haciendo tic-tac. Si intenta alcanzarte, corre. Pero siempre te seguirá. De alguna manera, será como una sombra tuya. Y corrí. Y él vagó. Evadí. Él siguió. Estuvo demasiado cerca de mí en mi habitación de hotel el segundo día después de mi larga noche en los aposentos de Borges. El tonto en mí aún pensaba que escapar de él sería tan fácil como mudarse a un nuevo apartamento. O registrarme en un hotel. Así que lo hice. Era un hotel destartalado a minutos de mi trabajo donde decidí pasar unas noches solo para pensar las cosas. Esa noche, y recuerdo cada minuto de ella, fue mi primer encuentro cara a cara con él. Mi habitación, B6, estaba en el nivel del sótano. Mientras tropezaba por el oscuro pasillo del hotel, intentando encontrar la llave de mi habitación, sentí su presencia, pero mi ignorante necedad descartó todas las advertencias mentales y giró las llaves. Cuando la bisagra de la puerta chirrió, di mi primer paso dentro de la habitación del hotel. Una ventana a nivel de la calle proyectaba 2 gruesas franjas de luz amarilla en la alfombra del suelo. Olipolvo y telarañas. Él estaba en mi habitación. Sentado en el borde de la cama con una cuerda en la mano. Una manta blanca delgada cubría su cabeza como un sudario alrededor de una estatua. Me quedé en un estupor como un insecto paralizado. Una avalancha de sudor brotó de cada poro de mi cuerpo. Con la mano torcida detrás de la espalda, intentaba febrilmente girar el pomo de la puerta. Se levantó de la cama con un gemido. Dio un paso hacia mí. La mano demasiado sudorosa para girar el pomo. Ábrelo. Ábrelo. Él agarró mi muñeca. Abre. Corre. El pasillo estirado del sótano del hotel destelló como tomas aleatorias de una película muda. Corre. B5. B2. B1. Corre. Escalera. Arriba. Salida. Corre. Tu tiempo se acerca, Fernández Agustín Navarro, un susurro se arrastró en mis oídos. Viene, viene, siseó el viento. Corrí hasta que mis piernas cedieron. Caí en algún lugar en las afueras de la ciudad, desmayándome en un callejón entre basura hasta el amanecer. Mi locura había comenzado. En los días siguientes a mi primer encuentro cara a cara con Quietus Est, me mudé de mi apartamento en Londres. Tenía algunos ahorros, suficientes para vagar de ciudad en ciudad, de continente en continente, haciendo trabajos temporales aquí y allá, a veces durmiendo en las calles. Él estaba justo detrás de mí. Incluso si no lo veía durante un mes, sabía que pronto me alcanzaría. Sería solo cuestión de tiempo para que apareciera en algún lugar, al otro lado de la calle, en el vagón siguiente del metro, o espiando locamente a través de las persianas de las ventanas de la casa de enfrente. Mis intentos de hablar con Borges fueron inútiles. ¿Cómo vive el maestro ciego con esta maldición?, me preguntaba. ¿Cómo logra evadir a su siniestro seguidor? Tenía preguntas. Muchas más de las que había anticipado. Pero el señor Borges ya estaba al otro lado del mundo. Le escribí cartas. Nunca respondió.
Intenté llamar a los hoteles donde se hospedaba. No disponible. Los libros que escribió, los compré todos en un intento de encontrar significados ocultos. ¿Y si tenía mensajes secretos para mí dentro de sus escritos? El libro de arena, el informe de Brodie. Incluso busqué en sus escritos anteriores, analicé cada palabra. Inútil. Fútil. Hasta 1983. La memoria de Shakespeare. Su último libro, como resultó ser. Estaba en algún lugar de Europa del Este cuando compré el libro. Inmediatamente comencé mi estudio minucioso. Letra por letra, página por página, analizando cada espacio y cada signo de puntuación. Y entonces lo encontré. La respuesta. La respuesta era la historia misma. La historia que no requería mucho estudio o descifrado. Todo lo que tenía que hacer era leerla. Sabía que tenía que enfrentarme a Quietus Est como lo hizo Borges, pero no antes de haber pasado por la vida de un exiliado. Eso es lo que Borges había querido que hiciera. Tal fue su mensaje final y único para mí, encarnado en su última historia. Una historia escrita para el público, pero destinada solo a mis ojos. La historia era que el protagonista recibe los recuerdos de Shakespeare. Recuerdos que lo abruman, superando los suyos propios. Olvida los autos y motores modernos, en cambio recuerda rostros y nombres de un pasado lejano, recuerdos que nunca conoció. Recuerdos que pertenecían a otro hombre. De alguna manera, será como una sombra tuya, me dijo Borges esa noche. Poco a poco, mi sombra se estaba convirtiendo en mí. Por eso solo puedo recordar vagamente, mi hogar de la infancia. El oyó, no más correr. Termina aquí. Unos minutos más, me digo mientras miro el reloj. Ahí está. Está sin aliento. Golpeado, cansado y encorvado por el peso de su propio cuerpo árido. Un último esfuerzo, viejo, y nos encontraremos. Estoy escondido detrás de la roca. Sus pasos sobre grava y arena, puedo distinguirlos de cualquier otro paso en el mundo. Su respiración, sibilante y crepitante. Estoy contando hasta 5. Sabe dónde estoy, pero está demasiado cansado para dar ese último paso. Déjame dar ese paso por ti. Estoy mirando su rostro, arrugado como hojas de un pergamino antiguo. Se acabó el tiempo, Quietus Est, le digo. No se resiste, y mi hoja suiza encuentra un lugar cómodo debajo de su manzana de Adán. Voy a terminar con él ahora. Sonidos de estallidos salen de su garganta flácida. ¿Qué intentas decirme, viejo? Déjame escuchar tus últimas palabras. Estoy aliviando la presión para dejarlo hablar. Pero los sonidos que salen no son palabras, sino risas. Tú estás confundido, dice. Lo has entendido todo mal. Déjame ayudarte a entender. Lo dejo sentarse. Está tosiendo sangre. Un movimiento en falso y está muerto. Se limpia la sangre de los labios y asiente con comprensión. Toda mi vida te he seguido, comienza lentamente. Es un milagro que haya llegado tan lejos y vivido tanto tiempo. Desde que dejé Córdoba, era una bomba de tiempo. Me diagnosticaron como suicida. Médico tras médico, terapias, especialistas, recetas, yoga, lo he probado todo. Algunos ayudaron por un tiempo, y la enfermedad retrocedió, pero luego regresó con una ola más fuerte. Es esta enfermedad que anida aquí y señala su cabeza obligándome a buscar una forma de acabar con mi propia vida. Todo comenzó en Londres, esa mañana cuando estaba sentado en el banco en medio de esa plaza, sintiendo la enfermedad royendo mi cerebro. Mi primer intento fue en ese hotel, habitación B6. Me senté en la cama en esa habitación oscura durante horas con una cuerda en la mano y una manta sobre la cabeza. La muerte abrió la puerta y se paró sobre mí en la oscuridad de la habitación. Oh, cómo quería que mi dolor terminara. Pero no estaba destinado a ser. No. Entonces, no allí. Tenía que seguir viviendo. Desde ese día, fue un juego de gato y ratón entre nosotros. Perseguía la muerte, y la muerte siempre se escapaba. Hasta ahora.
Hace una pausa, frotándose el cuello flácido, luego señala con el dedo hacia el valle y continúa, nací en esa casa. Recuerdo cada momento de mi infancia. Mis padres, mis juguetes, mi escuela. Recuerdo jugar a las escondidas con mis primos en los jardines de Moscatel y quedarme dormido en los servicios dominicales en esa capilla blanca. Recuerdo las alfombras orientales siendo lavadas en la calle y el olor de las uvas. Mi nombre es Fernández Agustín Navarro. Y tú no tienes un nombre verdadero, pero te llaman Quietuses. El que vaga. Filamentos de infiernos abrasadores se han encendido por todo mi cuerpo. El fuego comienza dentro de mis párpados, extendiéndose por todos los poros faciales y goteando por mi cuerpo. Mentiras. Mentiras imbéciles, rujo. Mírame, dice, soy un viejo. ¿Y tú? Tú. Aún joven y fuerte como siempre serás. Ahora piensa más. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Recuerdos shakespearianos de sonidos y olores aleatorios son todo lo que has ganado de mí. El maestro Borges sabía quién eras. Te descifró, y luego te engañó. Te hizo pensar que eras yo. Esa fue su forma de evadirte, no revelándote la verdad hasta su último aliento, último libro, última historia. Tú eres el que vaga. Y esos recuerdos que tienes, esos son mis recuerdos. Y ahora que te he dicho quién eres realmente, debes finalmente terminar conmigo. He escuchado suficiente de sus embustes. Tiro mi cuchillo. No necesitaré ninguna hoja para terminar con él. Con las manos apretadas alrededor de su delgado cuello, lo estoy estrangulando. Lo escucho chillar mientras el agarre se aprieta. Siento el crujido de los huesos del cuello entre mis pulgares. Lo veo tragar aire en convulsiones cálidas. Se ve tranquilo. Me siento en su pecho y observo su último aliento siendo recogido por el viento, llevado por el valle hacia los jardines, pasando por la capilla blanca y la casa donde creció. El viento abrasador de Andalucía vierte luz solar sobre su rostro, jugueteando con las pestañas, golpeando las mejillas y girando por el cabello. Debió haber extrañado el olor del valle y la suavidad madura del plumón de moscatel brillando en el aire. Estoy dando cuerda a mi reloj de pulsera y caminando cuesta abajo por el sendero ondulante, con los pulgares aún doloridos por matar. Doy pequeños pasos laterales. Una vez que llegue al camino del jardinito, subiré al primer autobús, y desde allí viajaré al oeste. O al norte. El destino nunca importará. A cualquier lugar donde me lleven los caminos. A mí, el que vaga.